¿Qué tal todos? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a el Club de Lectura de Red Compleja. Un club de lectura que va más allá de simplemente leernos un libro, va también de aprender realmente lo que es sistemas complejos y filosofía relacionada a la antifragilidad. Y bueno, de una oportunidad realmente para aprender de este tema a profundidad. Si no le han dado a suscribirse y no le han dado al like y no le han dado al me gusta, ahora es un buen momento para hacerlo. Aquellos que nos siguen en YouTube. Y les recuerdo que estamos leyendo el libro de Antifrágil de Nassim Taleb y hoy vamos a discutir los capítulos 11 y 12. En estos capítulos él habla principalmente de lo que es la opcionalidad, la estrategia de Barbell y un concepto que es importante entender en sistemas complejos, que es la dependencia del camino que se ha tomado, el path dependency. El path dependency dice que hay fenómenos en el cual el orden de los factores sí altera el resultado, sí altera el producto. Entre ellos está la ruina. Cuando se toma una decisión, cuando se elabora un plan, cuando se decide exponerse a cierto tipo de estrategia, lo que hay que en todo momento evitar, según el autor, es la probabilidad de que te arruines, porque una vez que te arruinas, una vez que te eliminas del juego, pues ya no puedes continuar. Entonces, mientras la persona, el estratega, esté evitando la ruina a través del control de pérdidas y específicamente el tener que salir del juego, pues siempre se va a estar manteniendo vivo y siempre va a estar todavía expuesto a poder crecer y a poder recibir, ¿cómo se llama?, exposición a algún evento de mucho beneficio. En esa estrategia, él define lo que llama la Barbell Strategy, la estrategia de Barbell. La estrategia del Barbell dice que en tu mayor exposición te mantengas lo más a salvo posible y que dediques un poco de tu exposición a estrategias de mucho riesgo, que pueden tener mucho riesgo, pero que también pueden tener la promesa de unos grandes beneficios. En lugar de pensar que todo va a ir bien y pones todo tu dinero o pones todo tu esfuerzo en una cuestión que tú asumes que va a funcionar, pero que eventualmente puede que no funcione y después ya no puedas responder más porque simplemente saliste del juego. Entonces, ten mucha paranoia para la mayoría de tus cosas, pero mantén un pedazo de tu exposición a aquellas cosas que pueden realmente resultar positivas si funcionan. Detrás de ese concepto está la opcionalidad. Y él hace una observación que a mí me parece muy, muy interesante y me gustaría resaltar, y es que la opcionalidad es superior o más beneficiosa que el conocimiento. ¿Y por qué hace él esta observación? Porque la gente no entiende que a pesar de que tenga mucho conocimiento de un dominio, de cierto tema o de lo que sea, la información por definición siempre va a estar incompleta. Además de que el ambiente cambia, además de que o sea, en todo momento la incertidumbre existe y no se puede negar. Entonces, tener opciones en un ambiente, digamos, o en un contexto de alta incertidumbre, donde las cuestiones son dinámicas y cambian, opciones para poder seguir viviendo, para sobrevivir y poder continuar, es siempre más beneficioso que la falacia o la ilusión de tener que tener todo el conocimiento acerca del fenómeno. Entonces, para resumir los tres conceptos que me parecen más importantes de estos capítulos: entender que el orden de los factores sí altera el producto cuando elegimos comprar algo, cuando votamos por un político, cuando elegimos embarcarnos en cierto viaje, entender que hay que evitar la probabilidad de caer en esos escenarios de los cuales luego no vamos a poder salir, que la mejor estrategia es mantener la opcionalidad abierta y dentro de esa estrategia generar una asimetría en la cual en la mayoría de los casos voy a estar a salvo, pero tengo una cierta exposición a un crecimiento que sea alto y que al final termine pagando
o dándome los beneficios por el resto de la estrategia. Con esto finalizo mi exposición y les paso el micrófono para vuestros comentarios. Adelante, Reginaldo. Eh, con el primer punto que mencionó sobre el manejo del riesgo, se me viene mucho a la mente, pues uno, pues el manejo de los portafolios de inversión de bolsa y en otro aspecto un poquito que puede ser más explicativo es en el póker, ¿no? El póker es un juego de pequeñas ventajas, ¿no? O el blackjack también lo podría ser. Si tú tienes una ventaja, aunque sea del 0,5%, el 1,5 o el 1%, de cada 100 veces que juegues, ganes 51. Si tienes un buen manejo de banco, o sea, de cuánto dinero estás teniendo guardado sin jugarlo, a largo plazo vas a ser un jugador de póker profesional y redituable, con que sea una mínima ventaja la que tengas, siempre y cuando sepas manejar bien la banca que estás manejando. En cambio, si arriesgas demasiado, la probabilidad de que pierdes y quedes fuera de la jugada es muy corta. Y es por eso que, por ejemplo, en los torneos de póker, a lo que juega la mayoría de las personas es a sobrevivir hasta las últimas mesas, donde uno, ya hay premios y otra, puedes arriesgar más porque el riesgo-beneficio es mucho mayor, ¿no? Ya que pasaste el umbral de quiebre. Y eso es lo que se me viene a la mente, principalmente con ese tema. Muy interesante. Sí, y es que al final la sobrevivencia, todo se trata de sobrevivencia y de domesticar, lo que él llama domesticar la incertidumbre, que no se trata de evitarla o querer controlarla, sino realmente entender de probabilidades y en qué momentos te conviene arriesgar y en qué momentos más o en qué momentos te conviene arriesgar menos. Sí, y sobre todo, por ejemplo, ya que estás en el comercio o en el área de la industria y así, la paciencia es una de las virtudes más fuertes para saber cuándo es el costo de oportunidad óptimo para entrar a un mercado, por ejemplo. Correcto. Bueno, es lo que dicen siempre de que lo más importante en el mercado es domesticar para el trading y este tipo de cuestiones en la bolsa, empieza por tus emociones, tener claro cuál es tu estrategia y ser fiel a tu estrategia y no dejarte llevar por, digamos, lo que te dice la ansiedad o la emoción. Lex, Sí, claro. Pues comentando también, me vino la idea un poco tomando lo que dijo Reginaldo, la estrategia de Martingala, ¿no? Que, por ejemplo, en procesos estocásticos, en movimiento browniano, se conoce, en la cual, pues, uno generalmente apuesta, si sabe que cuando está equilibrado el sistema, sabe que si uno en determinados momentos hace una apuesta, puede generar ganancias. Esto en un sistema equilibrado, ¿no? Aquí también, pues vemos lo que es no equilibrado, ¿no? Asimétrico. Y justamente si lo, desde una vista, perspectiva de modelación, si uno dice, bueno, hay una parte donde yo no necesito invertir y hay otra parte donde sí. Obviamente donde necesito invertir, pues me va a generar una mayor esperanza matemática, ¿no? Y es justamente, me parece que un buen punto, ¿no? Que menciona Taleb, y también me parece que es muy congruente con la parte de que vimos en una sesión pasada, ¿cómo se llamaba este concepto medio raro? En el cual no teníamos que actuar cuando no era necesario, ¿no? Que lo veíamos con las cuestiones de medicina y otras, ¿no? También me parece, hay unos comentarios que ponen en el pie de la página y unos ejemplos en donde justamente habla sobre, pues, apoyar a quien lo necesita, ¿no? Y no poner el peso cuando no se requiere, ¿no? Entonces, también eso me pareció interesante. Digo, obviamente los sociólogos, los científicos sociales, pues tienen conocido esto desde una forma más empírica, ¿no? Aquí, llegando a otros argumentos, pues también llega a la misma conclusión. ¿podrías elaborar un poco más cómo los sociólogos ven? Porque él lo que dice es que en lugar de mantener los beneficios, digamos, de la clase media a costillas del resto, se trataría de proteger a los más débiles del sistema y, digamos, que de cierta forma darle más rienda suelta a los que están, digamos, que son los más ricos, que podrían tener la mayor capacidad de inversión e innovación. Sí, lo Correcto. entendí bien. Eh,
Lo que se busca desde la sociología muchas veces tiene que ver más desde una perspectiva humana, ¿no? Desde una perspectiva de ayudar ayudar cuando se requiere, ¿no? En este caso, pues hay situaciones que no son justas, que son aleatorias y por las que la gente puede pasar, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad. ¿Qué haces con una enfermedad grave cuando no tienes un sistema médico, ¿no? Pues necesitas un sistema médico que te ayude para esas situaciones, ¿no? Cualquier persona está expuesta a esas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa también cuando tú tienes, por ejemplo, un sistema de agricultura, ¿no? Que es necesario, que es base, que es fundamental en todo país, pero ese sistema de agricultura tú no le das apoyos y por las características de comercio, pues tienden a tener personas que son muy pobres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se empieza a disminuir la cantidad de personas que participan en esa actividad, tal como sucedió en México, ¿no? Sí. Durante las últimas décadas. Entonces, tienes un sistema que se empieza a fragilizar y que requiere más importaciones de, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Entonces, en esa situación, pues lo que dices es, pues voy a dar apoyos en esa parte donde se requiere porque es un elemento necesario, ¿no? Y que, por ejemplo, también la cuestión que se ve en México mucho, ¿no? Que a los grandes empresarios les quitaban, les reducían los impuestos, ¿no? Decías, oye, pues esos impuestos se pueden ir a medicina, se pueden ir a hospitales, se pueden ir a impulsar al sector agrario, se pueden ir a otras cuestiones, ¿no? Ahí veíamos lo opuesto a lo que mencionaba Taleb, ¿no? Se le daban apoyos a la parte, que justamente donde ahí lo dicen, una parte del privilegiado, donde ya estaban, ya tenían ese privilegio, ya no necesitaban esos apoyos, ¿no? Pero había otros segmentos que sí los necesitaban y no se les estaban brindando, ¿no? Entonces, bueno, los sociólogos son mucho a veces de estudiar, por ejemplo, una población. ¿Qué es lo que sucede en esa población? ¿Cuál es la dinámica en esa población? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Desde dónde vienen sus problemas? ¿No? Entonces, muchas veces esos estudios los hacen de una forma más empírica, ¿no? Y bueno, también se tiene ahí la noción pues de apoyar programas sociales que justamente tengan, cubran necesidades, que cubran debilidades, ¿no? Claro, y creo que la salud es un punto muy clave que tú estás diciendo, porque un programa de salud pública, por ejemplo, eh, como lo tienen en Europa, ¿verdad? Pues resulta en unos presupuestos, en una administración de poder y presupuesto que luego puede abrir la ventana a muchísima corrupción. Eso no significa que hay que ir al extremo contrario de que entonces todo debería ser privado. Con lo que tú estás diciendo es entonces lo que se podría hacer es fragmentar la solución, tener una protección pública para los que están más necesitados y los casos más extremos, y quien se pueda pagar su seguro de salud, pues que se pague su seguro de salud. Claro, así es. Pero, por ejemplo, son casos que ocurren, ¿no? Digo, yo a mí me tocó vivir una de esas situaciones y yo en el hospital, pues yo conocí muchas personas, ¿no? Que tenían situaciones horribles, gente que a veces no puede ni caminar, gente que estaba en cama y no tenía un seguro médico, ¿no? Pues desafortunadamente, pues los llevaba a una situación insalvable, ¿no? Claro, y tú piensas a nivel de gestión de recursos. Los recursos que hay se utilizan para ese tipo de casos y no para los dolores de cabeza o los dolores de barriga o las distintas cosas que realmente no necesitan pasar por el sistema público y que más bien lo que están haciendo es, ¿cómo se llama? Pues creando cargas adicionales innecesarias, porque eso se podría resolver por otros medios. Reginaldo, no se escucha. Sí, justo cuando empezó a hablar el ex, se me vino a la mente un ejemplo que está sucediendo aquí en México exactamente. En agricultura, en mi estado, que es Sonora, y en Sinaloa, la mayoría de los agricultores, tanto grandes como chicos, tienden a cultivar trigo porque su valor generalmente es muy estable. Dentro de la agricultura se le considera un cultivo sencillo de hacer que no necesita tantos cuidados como otros agricultores y tiene mucha adaptabilidad a diferentes climas. Entonces puede ser un poquito más húmedo que otros años o menos húmedo, pero sigues teniendo retornos así fijos. Pero con la guerra comercial que hubo entre China y Estados Unidos, hubo un desbalance ahí en las exportaciones e importaciones y el punto fue que el precio del trigo se vino hasta los suelos en México. Y ahorita hay un problema
justamente de que, ¿sabes qué? Hacemos lo justo, que es de que tú te arriesgaste a irte hacia lo seguro, de cierta manera, y no te salió bien. Realmente es responsabilidad del gobierno rescatarte de esa mala decisión que tomaste. Y un lado del debate dice, ¿sabes que sí? Porque a nosotros nos ponen unas cargas impositivas muy fuertes, nos tienen que echar las manos y otros dicen, ¿sabes qué? Este es un sistema de libre mercado, tú tomaste una mala decisión, los contribuyentes no tienen por qué ayudarte en estas situaciones. Y esto entra en dos ángulos. Uno, en el ángulo de que, ¿sabes qué? ¿Qué posición debe tener el gobierno? Y otro, ¿qué estrategias tengo yo para el manejo del riesgo? Porque tú tomaste una decisión segura dentro de ese rubro de la economía, que es la agricultura, de sembrar trigo, pero aún así te salió mal. Eh, entonces, es ahí donde muchas estrategias que desde una perspectiva dentro de la normalidad pueden pasar como seguras. Puede suceder un cisne negro como el que está sucediendo aquí en la agricultura. Y otro sobre el tema de la salud. eh, yo digo que ahí es donde debería entrar la cuestión de opcionalidad. Yo siento que uno de los problemas de los sistemas de salud actuales que estamos teniendo es que se basa en el concepto de solidaridad. Eh, que sabes que las personas, a todos los, por ejemplo, aquí en México, todos los mexicanos del salario que se nos viene, nosotros contribuimos al Instituto Mexicano de Seguro Social, aparte al sistema de salud estatales, pero si las personas tuvieran opcionalidad, ¿sabes que en vez de yo poner ese seguro, de contribuir al seguro del Estado, pudiera comprar mi propio seguro, tuviera más beneficio que si realmente lo diera al Estado, porque tienen un manejo mucho más eficiente y un cálculo económico más desarrollado dentro de esas áreas, ¿no? Pero ahí existe un bloqueo o un obstáculo retórico muy fuerte de las instituciones estatales que te prohíben romper esa escala, ¿no? Y esos son los dos puntos que quería mencionar. Sí, y parte de lo que decías de la cuestión alimentaria, ¿no? O sea, en el momento que tú te expones a la variabilidad de los mercados internacionales, pues estás asumiendo un riesgo que ya no depende únicamente del mercado interno, depende de variables que están fuera de tu control, o sea, como por ejemplo una guerra económica entre Estados Unidos y China. Ahora, el problema ya está también es la mente extremista, porque estamos entonces en libre mercado. Esto significa que tienes que, ¿cómo se llama? Lo que tú dices, tienes que asumir las pérdidas al pequeño productor, que al fin y al cabo es el que está más vulnerable a este tipo de variaciones. Mientras que luego cuando llega un banco y quiebra, pues van y lo rescatan. ¿Me entiendes? Cuando en realidad lo que deberían es, pues de repente salvar a los que tienen los depósitos dentro del banco en lugar de el banco como una institución, ¿no? Y es lo que termina ocurriendo en muchas oportunidades también. Lucas, ¿no se escucha? Ahí se escucha. Ya. Sí. Bueno, me parece estos capítulos recontra interesantes porque incorporan ahí todo este tema de las asimetrías y me parece que hay un concepto este de ser arriesgado y ser paranoico, esto de protegerse del lado negativo del azar y beneficiarse del lado positivo, que es el concepto de, bueno, él lo llama estrategia Barbell, pero me parece que más simple es llamarlo estrategias combinadas. Ujú. Es una estrategia para protegerse y no ser frágil, esa del 90%. Y otra estrategia para beneficiarse del lado positivo y ahí ser recontra arriesgado. Una estrategia que es para protegerse de lo negativo es no subirse al avión cuando no hay piloto. O sea, ahí sos recontra paranoico. El resto de tu vida sos arriesgado. O sea, conviven dos estrategias. Una para protegerse de lo negativo y otra para beneficiarse. Eh, una para protegerse del mundo malo y otra para beneficiarse del mundo bueno. Y me parece que eso de las estrategias
combinadas está en todos lados y es de las mejores cosas de Taleb, que me parece que él no hace mucho esfuerzo igual por explicarlo simple. Pero en el concepto este que vos estabas hablando antes y hablabas ahí creo que con Alex, de la intervención del Estado, me parece que sería lo mismo. Es una estrategia para proteger a los sectores más pobres y otra para beneficiar y que generen riqueza el resto de los sectores. O sea, lo que hacemos siempre es aplicar la misma estrategia para todos. Entonces, con esa misma estrategia para todos, terminamos perjudicando en parte a todos, porque los sectores capaz más ricos no se pueden beneficiar y como no se benefician tampoco los más ricos, los pobres les faltan recursos, o sea, y esa retroalimentación, todo lo que conocemos de sistemas complejos. Entonces, me parece que el equilibrio en la complejidad está en encontrar siempre esas dos estrategias, uno para un lado y otro para el otro, y no buscar el medio, el centro o la misma estrategia como hacemos siempre, que es la misma estrategia para todos. Es difícil, es complicado hacerlo, pero me parece lo que introduce en este capítulo, pensando en las organizaciones, los países, las personas, es buscar ese equilibrio entre ser un padre tolerante o un padre rígido y estricto. Es, bueno, para algunos momentos, tolerante. Para otros momentos, la mayoría del tiempo, para los momentos específicos, ser rígido, rígido, duro. En la mayoría del tiempo, ser relajado. O sea, que no es siempre relajado o siempre tolerante. Es encontrar ese equilibrio, no sé, 80% de las veces tolerante y 20% rígido. Pero siempre es como que nos vamos a los extremos. O somos muy rígidos o muy tolerantes. Pero bueno, parece que es uno de los puntos centrales de Taleb. Sí, gracias Lucas por tu intervención. Y al final, sistemas complejos, es muy simple entenderlo. Los sistemas complejos no son, ¿sabe? La gente lo confunde con el término complicado siempre, pero al final la idea es simple y es intuitiva y es natural una vez que la entiendes, porque es el mundo natural, ¿me entiendes? Es así como funcionan las cosas, es así como tú misma práctica siendo un padre te ha enseñado que es lo mejor, pues no ser siempre ni muy rígido ni muy tal, sino diferenciar cuándo ser entre un tipo y un otro tipo. Y ahí en inglés hay una frase que se llama one size, not fit, one size, como que una talla no le sirve a todo el mundo, o sea, uno tiene que tener la estrategia y la talla de la camiseta, pues medida en función del caso del que se está hablando. One size, ya ahorita no estoy hablando en inglés, estoy hablando en español, entonces hacer el switch me va a resultar un poco. Pero el problema de la mente lineal es que no entiende eso, ¿me entiendes? Y la palabra, a mí, la palabra equilibrio, sabes, entiendo qué es lo que se quiere decir con eso, pero tendría cuidado con decirlo porque el equilibrio siempre se suele pensar como ese punto intermedio y no es un punto intermedio, es fragmentar la solución y aplicar distintos tipos de soluciones a los distintos tipos de variedades que te está presentando el sistema, porque al final la complejidad no se trata de complicación, se trata de variedad, se trata de las distintas facetas que puede tener un sistema. Y por eso es que él habla o hace tanto énfasis en criticar o en atacar lo que es la mentalidad del average, del promedio. Deja de pensar que existe un promedio, porque eso lo que quiere decir es que existe un solo tipo de persona, más o menos un poco de, ¿cómo se llama?, de desviación, cuando en realidad lo que existen son o distintos clústeres o distintos tipos o distintas escalas, etcétera. Y muchas veces al ver más bien esos extremos es que tú puedes entender mucho más de la verdadera naturaleza que tiene el sistema que de ver el promedio que a veces ni siquiera es representativo de nadie. Lex. Ah, sí. Pues comentar que el ejemplo que pusiste de los bancos, ¿no? Me parece muy correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando se rescató al Fobapro en vez de rescatar a a las personas, ¿no? Y que ahí se prestó a un fraude muy grande, ¿no? Y en la cuestión del campo, allí, pues yo no los mediré con la vara
de meterlos como empresarios, ¿no? No todos, a lo mejor a los dueños de los cultivos sí, ¿no? Pero mucha gente vive de ello y allí también hay que ver que es un sistema tradicional, donde mucha de la gente se dedica a la misma actividad que los padres y mucha gente allí a veces no tiene ni estudios de primaria, ¿no? Entonces, a ellos no los podemos medir con el hecho de, pues es que estás entrando al libre mercado, ¿no? Cuando a lo mejor ellos ni siquiera saben qué es eso, ¿no? Este, mucha de esa gente, pues es su forma de vida, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece, ya se van a descansar, se van otras cosas, pero allí también está la cuestión de que no nada más les afecta a ellos, ¿no? Sino que todos comemos de la agricultura, todos, ¿no? Entonces, allí también entra otro factor que también se debe de ponderar, no nada más de libre mercado. Y sobre las ponderaciones, pues justamente me parece correcto lo de los clústeres, ¿no? Y ahí también, como mencioné en otras ocasiones, pues a lo mejor ver en qué segmentos de tu conjunto de elementos se aplica para cada uno y en qué valor se aplica para cada uno. Exacto, bueno, y fíjate que a nivel de marketing, que el comercio y la venta, esto como tienen el skin in the game en esa segmentación y en esa fragmentación, la aplican directamente. Ellos tienen, o sea, hay productos que simplemente lanzan distintas líneas de la misma marca aplicada a distintos segmentos de la población porque están claros que de esa forma van a maximizar la ganancia, ¿no? Y de una vez ya se dan cuenta pues que no existe un solo tipo de solución para todo el mundo y más bien a partir de aquí y ves ahí claramente lo que es la opcionalidad, generar opcionalidad para poder generar más ventas en lugar de perder mercado por estar atado a una simple visión y, y proteger al más pobre en caso, como tú dices, de la cuestión de la agricultura, eso no necesariamente va en contra del libre mercado. O sea, no es que, de nuevo, no se tiene que tener pues, completa libertad o entonces completa sumisión a la regulación y al Estado. Se pueden encontrar puntos, de nuevo, no son ni siquiera intermedios, es simplemente diferentes estrategias aplicadas a distintos escenarios con tal de asumir, de conseguir la sobrevivencia, porque un problema que tú tienes al dejar que la soberanía alimentaria, que es algo tan importante para un país, quede a la dinámica de mercados internacionales o de cosas tan básicas, es que luego pues están en aprietos mucho peores. Fíjate lo que pasó durante el coronavirus y el hecho de que en Estados Unidos no se producían máscaras. O sea, todas las máscaras venían de China, todas estas cosas venían de China, lo que empezaron a romper con los flujos del comercio, etcétera, esto y lo otro. Aquí no había cómo responder a nivel de equipo, no había cómo responder a la pandemia porque todo lo mandaron para afuera y acabaron con la opcionalidad de aquí dentro. Y es el gran problema de la eficiencia y la optimización, que al tener la economía de escala y optimización pierdes la eficacia en el tiempo. La eficacia la consigues es a partir de tener opciones en gran medida. Pero bueno, vamos a seguir pasando la mano. Creo que el siguiente era Alex o Murillo. Ah, bueno, yo. Sí. Lo que se me ocurría era, bueno, más bien lo que estaba pensando cuando decían, era la existencia como de una safety net en la parte más baja, posibilita a la gente tomar más riesgos, ¿no? Mm. Tomar más riesgos que podrían beneficiarnos a todos si saben que no van a, que lo peor que puede pasar no va a pasar. Si están protegidos ya sea en cuestiones de salud o cuestiones de seguros, por una safety net para todos, pero también al mismo tiempo siento que eso choca con la gente que podría tomar demasiados riesgos, sabiendo que cualquier pérdida se va a socializar a la gente. Un ejemplo interesante es con lo del crash inmobiliario, que el gobierno de Estados Unidos promovió mucho darle ayudas y créditos, promovió que las gente bueno, fue una de las muchas causas, pero fue que promovió
que la gente pobre tuviera más acceso a crédito inmobiliario, compró casas que no podían pagar y a fin de cuentas, pues se dio todo eso, toda esa crisis, que en parte es eso, de una red social que tuvo consecuencias negativas. Pero se me ocurre también que en esa situación también se le dio safety net a los ricos. Entonces quizás ese fue el problema, que los ricos, digamos, los errores de los ricos pueden ser más consecuentes que los errores de los pobres. Entonces, si la red social se mantiene baja para gente que puede tomar ciertos riesgos, pero tampoco tiene no tiene tanto con qué tomar riesgos, podría mantenerse bien el balance. Pero bueno, es que en general, Taleb siento que tiene buenas críticas de las cosas, pero a mí me cuesta trabajo saber cuándo sí, digamos, tiene buenos argumentos para decir cuándo no, pero me cuesta trabajo saber cuándo sí. Es parte de lo que ponía en el chat sobre del poder estadístico, de que tiene buenas críticas de, no, pues estos estudios están mal hechos y que la forma de las grafiquitas y esas cosas, pero parte de lo que me interesa es entender su forma de pensar cuando sí se debe actuar o cuando algo es válido. Y ya. Gracias, muchas gracias, Alex, por tu punto. Y tú sabes que hay varias formas de dar, digamos, esa opcionalidad a los sectores menos favorecidos, por ejemplo, con becas educativas o con sistemas educativos de gran escala, ¿me entiendes? Que les permita a ellos ganar ese tipo de opciones. Al fin y al cabo, pues una profesión y conocimiento. ¿Sabes? En una profesión, pues siempre te va a dar la posibilidad de poder prosperar más, ¿no? Yo creo que la cuestión del rescate, obviamente la cuestión ética está cuando una persona, como los directivos de estos bancos, pues que lo que hicieron fue no nada más quebrar el banco, sino llevarse consigo a una cantidad gigantesca de la economía y resultaron ese año recibiendo bonos por esa actividad, ¿sabes? Porque esos rescates al final, ¿saben? También se los llevaron ellos en el bolsillo. No es lo mismo eso cuando estamos hablando de que, bueno, que que se ayude a cubrir las pérdidas de ciertas producciones, no nada más por mercados internacionales a nivel agricultor, sino simplemente porque la cosecha pues, puede que esté buena, puede que esté mala. Y eso ocurre en países como en Estados Unidos, o sea, aquí la agricultura está súper subsidiada y por eso también es que permite competir internacionalmente de una manera tan barata y me parece que a falta de conocimiento no puedo decir las cosas, pero me parece que está detrás de una gran disrupción del el mercado agricultor en México con todo el tema del NAFTA o de cómo se llama esa cuestión del el área de libre comercio, que de nuevo es abrir una serie de nuevas posibilidades, ¿me entiendes? Sin haber realmente estado preparado para aquello. Me parece quien viene a continuación, Murillo. A mí esta discusión me parece bastante útil porque si yo me recuerdo de todos los puntos de mi carrera, cuando te vas a pues yo fui consultor por bastante tiempo también y tuve la oportunidad de trabajar en empresas bastante grandes. Una cosa que me parecía muy normal y me parece también un choque con los conceptos que Taleb comparte en el libro es de que cuando te vas a estos tipos de organizaciones, mira a todo por el promedio. Y me parecía cada vez más raro porque dependiendo de la escala, por ejemplo, yo trabajé en un marketplace para búsquedas de trabajo en Brasil. Nosotros teníamos cosa como 2 millones de clientes, personas que buscaban por trabajo en un momento. Y todos los análisis, todo el tipo de expectativa que nuestros inversionistas tendrían eran de análisis en promedio. Pero que cuando mirabas a los detalles de los grupos distintos, a los detalles de los tipos de búsqueda el promedio no tenía conexión con absolutamente nada. Sí. Y así mismo, ah, si te movías para de compañía para compañía, la cultura corporativa seguía la misma. Entonces yo siempre me quedo con la pregunta, ¿cuáles son las prácticas? ¿De qué manera podría ubicar este tipo de argumento para empezar a cambiar este tipo de compañeros tiene, con los inversionistas tienen y de las prácticas que las compañías tienen? Es casi como si fuera una reflexión filosófica para mi trabajo y para los desafíos que tengo diariamente.
Hay una solución muy práctica para lo que tú estás diciendo. Y se llama, depende obviamente, lo voy a hacer dependiendo de la aplicación, esto tiene aplicabilidad o no, pero lo llaman work with the tail, que significa mira a lo que lo están haciendo, ve el extremo de la distribución, no veas el promedio. Porque cuando tú tienes una distribución, vamos a poner un ejemplo, videos de YouTube. No existe el video de YouTube promedio, eso no existe. Existen un montón de videos de YouTube que nadie ve y existe una minoría de videos de YouTube que tiene millones o cientos de miles de, de vistas y de visitas, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de distribución, que es la distribución detrás de todos los argumentos que está haciendo Taleb, y es una distribución muy común en sistemas complejos, se llama ley de potencia. La ley de potencia es distinta a la distribución normal o la distribución gaussiana. La distribución gaussiana te dice que la campana, tú tienes todo el mundo alrededor de un promedio, y es en la distribución gaussiana donde la moda, la mediana y el promedio coinciden en el mismo valor. La mayoría de las personas están más o menos alrededor de ese valor, que es como decir la estatura de las personas. Las personas, tú no tienes una persona que, no tienes millones de personas que son del tamaño de una hormiga y unas pocas personas que son del tamaño de un rascacielos. La mayoría de las personas están más o menos en un rango definido, ¿me entiendes? Obviamente depende de la raza, el país, la alimentación, etcétera, pero me vas pillando la idea. ¿Qué pasa si tú quieres tener unos buenos videos de YouTube? No veas lo que hace la mayoría, porque la mayoría, primero, no existe el promedio, así que no te busques cuál es el número promedio, porque ese número no va a representar ni a la mayoría, que está debajo del promedio, ni a la cola de la distribución, que son los que tienen el mayor éxito. Matemáticamente hablando, cuando tú los metes todos en una suma y los divides por el número, la cola de la distribución jala el promedio de la mayoría de la población, con lo cual ya ahí tienes esa diferencia de que el promedio no está representando a nadie, en realidad. Entonces, si tú quieres tener el éxito que tiene la gente, no busques al promedio, búscate a los mejores, estudia qué hicieron los mejores y a partir de ahí empieza a elaborar tu estrategia. De nuevo, esto depende de la aplicabilidad, pero es una aplicabilidad a nivel de negocio para poder salir de esa mentalidad. Cuando tú tienes el número tú ves a los vendedores de un negocio, o tienes tus distintas tiendas, o tienes en el caso de tener múltiples salones educativos, en lugar de ver el salón educativo promedio y que todo el mundo sea eso, lo que tú haces es ver quiénes son los mejores, quiénes son los que están dando los mejores resultados y tratar de ver cuál es el secreto que está detrás de ellos. Gracias, Alfredo. ¿Sí? ¿Te ayuda? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Venga, gracias a ti, Reginaldo. Estás en mute. Avanzamos un tema que también me interesa mucho, pero yo me quedé un poquito fijado con el tema de los rescates. Es ahí donde la mayoría de las personas tenemos una sensación de injusticia del sistema cuando se socializan las pérdidas de los grandes y y las ganancias quedan pues, solamente para los privados, ¿no? Y ese es uno de los argumentos más sólidos que tiene la izquierda, pues yo creo que a nivel global, ¿no? Pues porque pasó con el rescate de los bancos, de las inmobiliarias, en México, como mencionó muy bien Lex, en el FOA, que también fue de los bancos, y, y también con la industria de los carros en Estados Unidos con Obama, ¿no? Cuando las automovilísticas americanas estuvieron quebrando la mayoría, también se les rescató. Y entonces hay muchos casos donde sí funciona bien, pero hay un economista que hace muy buen trabajo, que se llama, ya lo había comentado antes, se llama Thomas Sowell, ya hace un estudio de todas las veces que se ha rescatado, cuántas veces han salido bien, no es una estrategia que generalmente funcione como debería ser. Y al punto donde quiero llegar con esto que estoy mencionando, es que hasta qué punto en realidad es viable seguir rescatando una industria dentro de un país. Por ejemplo, aquí en México al campo siempre se le ha apoyado muy fuertemente y ha tenido subsidios y es necesario de cierta manera para
ser competitivos contra Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucho control de precios también, de que sabes que a determinados agricultores de determinados cultivos le dicen, les vamos a respetar hasta este precio y se los vamos a subsidiar. Y en México también se quería hacer, pero el cálculo de la cantidad de dinero que tiene un país sobre el otro no genera un buen balance para que sea redituable para uno. Entonces ahí tiene la ventaja competitiva Estados Unidos. Y aparte sobre los métodos de cultivo tradicionales, aquí en Sonora yo he trabajado con campo mucho tiempo. Eh, por ejemplo, yo vivo en una zona desértica que se cultiva muchísimo, pero los métodos de riego que tienen es 10 veces más ineficiente que lo que se utiliza en Israel. De hecho, trajeron a personas de Israel para mejorar los tipos de cultivos y no podían creer la cantidad de agua que se desperdiciaba para los cultivos, que allá le tomaba pues una décima parte de agua por el sistema de riego que tenían, porque aquí utilizaban pues por dispersión. Y nunca va a existir un incentivo más fuerte para hacer las cosas mejor o para innovar dentro de determinada área si no tienes la posibilidad de quebrar y que no vas a tener el colchón del gobierno rescatándote a cada momento que salgan mal las cosas. Y entonces, es ahí donde tú tienes la decisión, pues, ética, de decir, rescato a este grupo de personas que están haciendo las cosas mal o no las hago, o no lo hago. Y entonces, yo siento que la tendencia natural y siguiendo el principio de isonomía es de tratar a todos por iguales, no rescates a los bancos y no rescates a los que estén quebrando. ¿Por qué? Cuando tú tienes, solamente van a sobrevivir las personas que tengan una ventaja competitiva sobre las demás. Sí suena medio darwiniano el argumento, pero eso es lo que le da movilidad al sistema. Pero hay que, sí, sí, y estoy contigo, hay que tener cuidado en varias cosas, ¿no? Porque tiene varias capas o digamos varias aristas la discusión. En sistemas complejos, digamos, desde la perspectiva de sistemas complejos, ¿qué es lo que te fragiliza a ti el sistema? O sea, si yo tengo que tomar una decisión, idealmente voy a tomar una decisión que no me fragilice más, ¿verdad? Porque obviamente si la tengo que tomar es porque había una fragilidad y la decisión pues debería no prepararme a un problema mucho peor. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en el caso de que tú tienes un competidor que es muy grande, si todos los pequeños están quebrando, lo más seguro y se abre la posibilidad es que el grande se haga aún más grande, absorbiendo a todos los pequeñitos que están quebrando y absorbiendo pues su infraestructura y su mercado de cierta manera, ¿no? Entonces, en ese caso, intervenir para preservar la diversidad se vería mucho más conveniente a nivel sistemático que intervenir para más bien eliminar la diversidad, que es lo que, o aumentar la fragilidad, que al final lo que ocurrió en el año 2008, porque en el año 2008, primero que las causas del año 2008 tienen muchas raíces, ¿no? O sea, el hecho de que la forma en que se conectaron los mercados y la forma en que, digamos, esos productos que son las hipotecas, uno las ve desde el punto de vista como el que va a comprar la casa, pues como un instrumento que el banco te está prestando dinero, pero en verdad eso es un producto que el banco luego vende a otros inversores para que, ¿cómo se llama? Básicamente están comprando tu hipoteca. El banco lo primero que hace es vender tu hipoteca y eso se llaman las SBM, me parece que son el nombre, o BSM. La verdad es que no me acuerdo exactamente las cifras de esos tres, pero está detrás de la forma en que las hipotecas, y antes por regulación no se podrían hacer ese tipo de comercio. O sea, los bancos no podían comerciar con las hipotecas de las personas y eso se empezaron a hacer y se empezaron a mezclar todos los mercados, ¿me entiendes? Entonces, y luego lo que se hizo fue de cierta forma salvar ese desastre que se hizo, pero mantener el mecanismo. Y el mecanismo se mantiene y existe. Y es por eso que las tasas de interés, incluso en Estados Unidos, van a seguir subiendo, porque la gente, bueno, se ha repetido un poco el mismo esquema y nadie está queriendo comprar ese tipo de activos y eso es algo que se puede buscar en Internet. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Si hay que hacer una intervención, la intervención lo que debería siempre es buscar no fragilizar más el sistema, no dejar un zombie andando y mantener al zombie y inyectar una cantidad absurda de dinero, porque no se está hablando que se inyecta un poquitito para mantener al zombie vivo,
¿me entiendes? En lugar de realmente pues buscar la manera de reestructurarlo. La verdad es que no tengo ni idea cómo, porque no soy economista, pero los principios de sistemas complejos, pues lo que te diría es buscar evitar la fragilización del sistema, que no se siga fragilizando más. En el caso de la agricultura, pues la diversidad de los pequeños productores, ¿me entiendes? Frente a tres o cuatro, que al final serán tres o cuatro grandes actores los que podrían estar dominando el mercado. Lex. Sí, eh, pues primero, creo que hay cuestiones en las que no se puede someter a demanda o a ley de mercado. Hay cosas que no se pueden someter como la salud, como la vida. Yo pensaría que también la dignidad y otras cuestiones, ¿no? No se deben de someter al libre mercado. Digo, creo que es algo antiético, ¿no? Algo amoral o inmoral en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, esos temas no se pueden abordar desde una perspectiva solamente mercantilista, ¿no? Se tienen que abordar los aspectos humanos, ¿no? En el caso de los agricultores, digo, obviamente no todos, hay casos, como en todo conjunto, hay elementos, alimentos, ¿no? Pero obviamente también hay estos elementos en los cuales pues no se tiene una vida digna, ¿no? Y yo no voy a decir que, por ejemplo, un trabajo, no sé, yo como matemático, como científico de datos, va a ser más digno que alguien que me está produciendo la comida y que se frega muchas horas ahí trabajando, ¿no? Y también merecen una vida digna por un trabajo digno. Entonces, allí también, digo, no es el caso de todos, concuerdo ahí que no debería ser una regla a rajatabla de que se le subsidie, porque fragiliza justamente el sistema, sino como en todo, analizar la estrategia a implementarse. Y sobre analizar la estrategia a implementarse, creo que también aquí hay un problema que tenemos cognitivo en cuestión también de sociales, que hay mucha, bueno, en general, ¿no? De la educación, hay poca aplicación de las matemáticas, hay poco se entiende de ellas, eh, y esto nos lleva a que no entiendes, por ejemplo, qué es una distribución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dices? Ay, no entiendo la distribución, pero entiendo una cifra, ¿no? Promedio. No entiendo estos gráficos. Ah, pues ¿cuánto es lo mejor? No, pues pues ese promedio. Entonces, yo creo que también esta cuestión cognitiva también nos pega a todos los segmentos en distintas proporciones. En otras también, por ejemplo, digo, por ejemplo, para mí, ¿no? Es muy nato pensar en conjuntos, ¿no? O sea, todo lo puedes pensar como en qué casos aplica y, por ejemplo, por el tema de las demostraciones, ¿no? ¿Cuál es el caso general? El caso general es todos los elementos del conjunto. ¿Se aplica este argumento, esta idea, este concepto a todo? No. ¿En qué casos se aplica y en qué no? Para los que se aplica, ¿en qué medida se aplica? ¿No? Que, como lo decía en otra sesión, ¿qué tanto es y qué tanto no? Y esa percepción también es un poco más, se genera de forma intuitiva, ¿no? Con ese estudio. Y otros de los ejemplos también, por ejemplo, de estadística. Y yo creo que ocurre muchísimas veces que todo el mundo está casado con que todo lo que hagas va a ser un modelo normal y no va a ser un modelo normal, ¿no? Modelo normal te dice que tiene que ser independiente, igualmente distribuido, ¿no? Y muchas veces la gente confunde eso y genera modelos, ¿no? Entonces, también hay cuestiones, por ejemplo, hay de correlaciones, ¿no? Que piensan que la correlación es causalidad y cuestiones así, ¿no? Entonces, creo que todo eso es lo que suma mucho para que nos casemos con vicios al momento de modelar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que comentaba Murillo, que le pasaba en su trabajo, ¿no? Y también allí, ay, se me fue otro punto. Ah, pues sobre la normal, yo lo veo con muchos autores y también la cuestión del modelado matemático. El modelado matemático es algo utópico, es algo metafísico que no va a ser exacto al 100%, ¿no? En algún caso específico y muy acotado se cumplirá, pero muchas veces economistas, sociólogos, de todas las áreas, confundimos el modelado versus la realidad, ¿no? Y por ejemplo, yo veía críticas de Taleb que decían, no, es que estos economistas dicen que es así, de la normal, ¿no? Pues la normal es un caso especial, ¿no? No se cumple siempre y no siempre va a ser ese modelo. Y la mayoría de las veces en sistemas sociales no se cumplen, que directamente te lo digo yo, precisamente porque las asunciones de independencia entre las muestras no existen. En un caso social está todo
digamos, está todo conectado, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego hay herramientas matemáticas que asumen la normal detrás y la gente no lo sabe porque no se pone a estudiar realmente a fondo el tipo de modelos que están aplicando. Por ejemplo, la regresión lineal. La regresión lineal asume que las variables que tú estás poniendo son eh, independientes entre sí y que tienen distribuciones que tal, esto y lo otro, y eso no es el caso. Entonces, realmente la gente lo único que le importa es conseguir el p-value que esté debajo de 0.05 porque es el que le permite la correlación, pero realmente están viendo, en primer lugar, están viendo patrones que pueden ser pura paja. O sea, pueden estar viendo cosas que de verdad no son representativos de lo que realmente está pasando. Y si fuesen representativos, están viendo en muchas oportunidades de qué manera yo puedo mover el todo hacia una dirección u otra dirección en lugar de hablar de lo que hablábamos antes, ver cuáles son los mejores casos, los que de hecho vas a quitar de la distribución normal para que te consiga dar el p-value. ¿Me entiendes? Entonces, es un análisis de datos que no nada más está mal a nivel estadístico y matemático porque asume unas propiedades del sistema que no se cumplen, sino que además a nivel práctico te va a dar unas decisiones que realmente no van a ser las más beneficiosas porque lo que vas a hacer es mejorar si acaso, en una pequeña dimensión. Y luego realmente las conclusiones que se dan es que si esto está positivamente en la correlación y ya está, entonces ya directamente esto es lo que se tiene que hacer. ¿Me entiendes? O sea, se agarra una variable y esa es la variable que se tiene que tratar y no se ve realmente lo que se dice la granularidad de los distintos casos que realmente podrían tener mucha más información práctica para la toma de decisiones. Perdón, y antes ahí de ceder mi palabra, había un ejemplo que había pensado, por ejemplo, el del cisne negro. Uno dice, se modela con la gaussiana, el color del cisne. Pues sí, hay una buena modelación, hay una excelente correlación, casi es uno, es hermosa esa correlación. ¿Es el modelo correcto? No. Si uno estudia el tema y dice, bueno, pues eso hay un factor genético allí y por lo tal el modelo ya no debe ser una gaussiana, ¿no? Ya es un modelo de ley de potencia. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tu cisne sea de color azul, de color negro, de color rosa mexicano, etcétera, ¿no? Y va a existir. Y ahí tenemos por ejemplo, un error de modelado, ¿no? Que se correlaciona muy bien el modelado, pero pues es un modelado incorrecto. Correcto. Bueno, y luego hay una cuestión con los datos que es importantísimo también a nivel social y es la práctica que está detrás de los datos. Porque tú no asumes y no sabes en qué contexto se dieron esos datos. Y eso es importantísimo para la cuestión social. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, datos de distintos salones de educación o cuando tú tienes los datos que se hacen de pruebas psicológicas, que ninguno de los estudios psicológicos después se puede reproducir, porque en lo que tú sacas de contexto a la persona se comporta completamente distinto. Entonces tú estás sacando, infiriendo unos patrones de un contexto que tú desconoces y que puede ser el contexto además equivocado, o sea, pues a nivel de prácticas de gestión de gente como en el deporte, en la educación o en una empresa, bueno, tú puedes estar viendo los resultados de aplicar una metodología que no es la óptima, que es una metodología mala. Entonces vas a ver, sabes, unas ciertas correlaciones que al final lo que pueden hacer es encerrarte más aún dentro de aquella metodología, en lugar de ver cuál es la excepción y ver qué fue lo que ellos hicieron diferente y desde ahí repensar el problema por completo. Porque la práctica detrás digamos, esa gestión es una dimensión que tiene varias variables, existen otras prácticas. Y esas otras prácticas no necesariamente tienen que estar dentro de los datos y ni siquiera existe una variable para aquello. Y los estudios por lo general se dan con acceso a una escuela, a un, ¿sabes?, caso. Entonces, ¿sabes? No puedes realmente diferenciar cuál es, o no puedes realmente tener una idea más clara de cuál es el espacio de posibilidades. Y dentro de una visión limitada del espacio de posibilidades, estás sacando inferencias que hacen una mínima mejoría, ¿me entiendes? Y a partir de ahí construyendo toda una práctica encima que al final está atada a la manera a la cual estás midiendo. ¿Me entiendes? Entonces realmente no se soluciona el problema, incluso se puede empeorar el problema. Alex, y con esto ya vamos terminando.
No, ¿estás en mute? Sí, ya. Ajá. No, pues de los agricultores, lo que me quedé pensando es que lo que Reginaldo decía que queda muy bien con lo que decía Taleb en los capítulos anteriores sobre el todo que se compone de muchas partes que pueden sobrevivir o no, y el todo se vuelve más antifrágil por ello. Pero al mismo tiempo, de todos modos, hay que recordar que la gente es lo que le da valor moral a todo lo que le estamos haciendo. Entonces, aunque uno piense que incluso el modelo a futuro quedaría mejor si dejáramos a la gente expuesta a la pérdida, eh, desde el punto de vista moral, la gente es lo que se debe valorar, ¿no? Y quién sabe cuánto, a lo mejor lo estás haciendo por una mejora a futuro que no puedes calcular o que no sabes bien cómo va a funcionar a largo plazo. Sí, Alex, gracias por ese punto. Y la verdad, yo diría, y con esto vamos resumiendo y terminando, que hay matices y los matices importan, ¿sabes? Y los efectos que tienen las decisiones, porque al final, ¿sabes? Rescatas a los agricultores o pierdes la capacidad de producir comida en tu propio país. O sea, entonces, en ese momento, ¿qué aumenta la probabilidad de que ocurra una catástrofe peor? ¿Me entiendes? Es lo que quiero decir, o sea, creo que la filosofía de fondo siempre es la sobrevivencia, obviamente que ¿cómo se llama? El tener riesgo, y eso se ve a nivel económico, que se puedan sacar empresas y que haya empresas que quiebren y se dejen que quiebran porque de esa manera se le da más vitalidad al mercado, pues bien, pero estamos hablando aquí del caso de sobre, primero, un sector que es crítico para la seguridad nacional, ¿no? Que es la soberanía alimentaria. Y luego la manera en que la manera en que se aborda, ¿no? ¿Algún comentario antes de terminar? Que veo que han puesto aquí Ah, bastante en el chat, Reginaldo y Lucas. bueno, nomás un último comentario, Sí, que eso adelante. también tiene que ver con el balance entre antifragilidad y eficiencia, ¿no? Que luego muchas veces Sí. se interponen y también no creo que sea buena idea irnos ni demasiado para un lado ni tampoco para el otro. Quizás haya formas de aumentar la eficiencia y teniendo en cuenta los posibles downsides de eso, se puede ver más antifrágil. De lo que decías tú del NAFTA, por ejemplo, que en Estados Unidos se le da mucho dinero a la gente que produce maíz y luego nos lo quieren vender aquí a un precio muy bajo, que teóricamente estaría bien porque pues los gringos están pagando impuestos para que a nosotros nos salgan más baratas las tortillas, pero al mismo tiempo estamos muy expuestos al mercado y a los dineros que se le dan a los agricultores de allá. Entonces, no sé, que quizás haya posibles estrategias de poder beneficiarnos de esos impuestos gringos y al mismo tiempo poder bajarle el riesgo al que nos exponemos. Y luego está el riesgo de la calidad de la comida que te comes, porque el maíz en Estados Unidos es completamente genéticamente, ¿sabes? Eso es GMO y Monsanto en tu cara, ¿sabes? Existe por ahí un riesgo grande también. Que además está en todas las comidas, porque el corn syrup es hoy en día lo que, ¿sabes? Eso está en todo. ¿Sabes? Que para ponerle sabor a las cosas. ¿Habían algún otro comentario antes de irnos o vamos cerrando? Sí, no, solo que ahí con lo que decía los matices, o sea, Taleb siempre habla de que todo en los sistemas complejos es cuestión de dosis, de grados, o sea, de ver esos grises. Parece que los matices es central en encontrar esos puntos óptimos, los grados, las dosis, las cantidades, me parece que es fundamental. Es fundamental, porque, exactamente, y sobre todo los puntos óptimos y los puntos que te permitan la sobrevivencia, porque fíjate que es que la efectividad, esa es la distinción entre efectividad y eficiencia. Con la eficiencia, pues todo sería en China y ya está, ¿me entiendes? Pero eso al final no es efectivo para un país, especialmente cuando luego tienes disrupciones globales como las que ocurrieron. Entonces, pues hay que parte de la inversión hacerla a que salga más cara dentro del país, porque de esa manera tú aseguras que tienes continuidad de operación en, en casos extremos.
Reginaldo, ¿querías decir algo antes de terminar? Sí, como los alemanes sí tienen como que políticas muy proteccionistas muy fuertes sobre los productos hechos ahí, sobre los que se hacen en otros países, pero pues ahí sí está el debate muy fuerte en economía, así que conviene más de que toda la población ahorre dinero comprando un producto más barato y de mayor calidad o proteger a la industria nacional. Y yo creo que Sí, si la población no lo compra, habrá que protegerla un poco, ¿no? Por el mismo interés de que en el momento en el que te cambie el sistema, el te cambia el ambiente, pues vas a necesitar tirar de ella. sí. Sobre el caso de aquí en México, lo que yo sí creo que es más, sería más efectivo es una ayuda técnica de que por qué no podemos competir desde una perspectiva técnica en agricultura y ayudarle a los productores a focalizarse sobre productos que puedan crecer en estas zonas donde no crezcan en otras, por ejemplo, en Estados Unidos, que tengan, aunque sean más difíciles de cultivar, que tengan unos retornos más altos, ¿no? Entonces, no tanto irnos a mover los precios, sino a ayudar a mejorar el capital humano. Correcto. Y la infraestructura, sobre Sí, todo, que al final la infraestructura es lo que te genera más opcionalidad, te genera mucha opcionalidad. La inversión en infraestructura siempre es muy buena. Bueno, muchachos, vamos cerrando, que se nos va el tiempo. Bienvenidos y podemos pasar el debate al grupo de WhatsApp. Con gusto podemos continuar ahí hablando de este tema. Realmente es muy interesante. Cada capítulo, como vamos viendo, trae y trae capas y capas de discusión porque son temas, o sea, es un libro que es bastante largo de por sí y cada uno de los capítulos son bastante densos en cuanto a la información y las implicancias que tiene, las implicaciones que tiene para el diseño de estrategia y cómo estamos asumiendo nuestras decisiones en nuestra vida. Con esto, darles las gracias una vez más por la participación. Para los que nos están viendo por YouTube, no se olviden de suscribirse y de darle el me gusta y poner en sus comentarios lo que quieran. Ahí les dejo el link, pues si se quieren unir al grupo de WhatsApp y se quieren unir a estas discusiones, están a tiempo. Esto es un programa abierto, es cuestión de ir leyendo el libro y irse uniendo y bueno, hasta luego y hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Bye. Buen día.